En esta bella tarde, porque acá en Aguascalientes hay una bella tarde soleada, tú por allá por Ciudad de México y ambos unidos por el amor a la docencia, el amor a las alternativas terapéuticas o medicinas complementarias y todo pues dando nuestro pequeño aporte. Hoy desde acá de Gesita, en Aguascalientes, nos da mucho orgullo una vez más poder compartir espacio contigo, hermano. Te agradecemos de antemano a nombre de la Junta Directiva, de la Mesa Directiva. Te damos las gracias también a nombre de todos nuestros asociados y casi listos aquí, ansiosos, como hay muchos que iban a estar interactuando hoy por lo interesante del tema. Habíamos lanzado la publicación de que te siguieran hoy acá y por tu canal de YouTube y por acá por el Facebook Live de Cita, con la intención de que comprendieran un poco más los terapeutas, los médicos, nutriólogos, psicólogos, o sea, toda aquella persona que tiene que ver de una forma u otra con terapias, con la administración de salud, entiendan la importancia que tiene del cobijo psicológico y el entendimiento de los procesos emocionales de la mano unidos inexorablemente a los trastornos físicos de la salud. Y para nosotros el año pasado fue una experiencia espectacular contigo, el diplomado que dimos acá, muy nutrido, con una expectativa alta durante los 8 módulos, casi un año, y como colofón, gran parte del grupo se fue a Cuba, al Congreso Mundial, Bionat, o sea que fue un grupo sólido que encontró mucho que aprender y compartir en tu diplomado. Para nosotros es un gran orgullo, una satisfacción contar con Reibey Sarmiento Rodríguez, psicólogo clínico de profesión, máster en medicina natural tradicional, con una trayectoria de certificaciones y especialización en el área de la hipnosis clínica, la biodescodificación, una trayectoria de trabajo en hospitales donde se hace muy intenso el desempeño de un psicólogo clínico por el tipo de pacientes que tiene que ver y con un expertise amplio dentro de la salud pública y de la salud privada, atendiendo a miles y miles de pacientes en su carrera, y esa experiencia es la que nos emociona mucho tener acá en Cita y que podamos disfrutar a través de ti de toda esa experiencia en el área de la psicología, la hipnosis clínica y la biodescodificación. Bienvenido, hermano, y espero que hoy puedan, pues todos los que nos acompañen o los que vean después esta plática gratuita, tener un acercamiento a la importancia del tema dentro del ámbito de la salud. Por lo tanto, para todos aquellos, insisto, que de una forma u otra atendemos a demandantes de los servicios de salud. Gracias, hermano, una vez más. Y aquí, pues todo tuyo el micrófono. ¿Te podemos hacer preguntas? Sí, sin problema ninguno. Mi intención es que compartamos algunas cuestiones básicas, una aproximación y de ahí
podamos tener un espacio para responder varias preguntas en ese sentido. De hecho, la intención con el título inicial que le dábamos a la plática, ¿por qué a mí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Tiene uno de los objetivos es precisamente ese, que las personas puedan responder a esas preguntas no solo con la exposición teórica, sino de manera específica con situaciones que tengan personales y quieran abordar. Bueno, pues muchas gracias. La dinámica sería sencilla. Vas a hablar acerca del tema y posteriormente o incluso pueden ir escribiendo al chat y después se abrirán micrófonos incluso para preguntas directas. Gracias, Ravi. Pues todo tuyo. Pantallas, micrófonos de cita y de tu canal de YouTube abierto al mundo. Gracias, hermano. A disfrutar. Exacto. Entonces, muchas gracias a ti por la presentación y decíamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Verdad? ¿Por qué a mí si yo soy una excelente persona, si yo vivo según los mandamientos, si yo me cuido, como sano, hago actividad física, tengo un buen sueño, ¿por qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aparece esta enfermedad? ¿Por qué aquí, o sea, en este órgano, en este tejido? ¿Y por qué ahora, en este momento de mi vida, justo cuando las situaciones se han solucionado, justo cuando ya salí del problema, hablando en ese sentido, y justo desde el enfoque de la biodescodificación existen respuestas muy específicas, muy precisas en relación a esa temática, pero el punto de partida es que es la biodescodificación, porque aunque digamos, se han popularizado en los últimos años perspectivas, muchas tienen distorsiones respecto a la propuesta que nosotros hacemos desde aquí. Y básicamente cuando hablamos de biodescodificación, cuando hablamos de biodescodificación, estamos hablando muchas veces de un enfoque definitivamente integrativo, pero un enfoque que permite observar los sistemas biológicos, dígase humanos, animales, plantas, o sea, se cumple para todos los seres vivos. Cuando hablamos de bio, hablamos de todos los seres vivos. Y codificación nos habla de que estamos de alguna forma configurados a través de códigos. Decimos nosotros cuando hacemos la formación en diplomados, en cursos, que nosotros somos básicamente información que está codificada a diferentes niveles en este sentido, desde un nivel que, digamos, podríamos decir muy denso, que es, digamos, el código genético del que heredamos, por decirlo de alguna forma, el color de la piel, de los ojos, o incluso se reconoce que hay enfermedades asociadas al sexo, a la herencia, em, ligadas al cromosoma X o Y, etcétera. Y también información en el sentido de nuestra historia de aprendizaje, cuáles son los patrones de comportamientos, hábitos, adicciones, etcétera, gustos, motivaciones que tenemos hoy. Todo esto forma parte de nuestra historia de aprendizaje y también digamos, cómo hemos ido configurando cierta información, como la hemos ido consolidando, condicionando, reforzando en este sentido. Y definitivamente de eso nos habla la biodescodificación. Es una forma de enfocar, de comprender por qué funcionamos, cómo funcionamos. Es una forma de comprender por qué enfermamos, por qué ahora, por qué este tejido o este órgano. Pero lo más importante es también que propone un grupo de herramientas muy interesantes para la vuelta al equilibrio, para la vuelta a la salud, para la vuelta a la armonía en este sentido. Y sobre eso vamos a estar hablando, intentando responder a esas preguntas que ojalá que las personas que puedan visualizar o estén visualizando el vídeo puedan comentarlo ahora o posteriormente en o dentro de la página. Esto sería
muy favorable para el aprendizaje en este sentido. Entonces, siguiendo con esta perspectiva, podemos decir como punto de partida una frase que es muy categórica cuando hablamos del proceso salud-enfermedad. Este señor que vemos aquí, que falleció hace unos 6 años, el doctor Rick Gilhammer, nos decía que lo que llamamos enfermedad corresponde a un programa especial de la naturaleza. O sea, no es algo que en primera instancia tengamos que atacar, que tengamos que, digamos, del que tengamos que evadir o evitar. Ojalá fuera posible siempre, ¿no? Ojalá fuera posible siempre. En primera instancia hay que comprender, pero comprender el sentido biológico que tiene. Y aquí yo creo que comienza la primera disrupción, no solo en cuanto a la medicina convencional, que quizás nos habla del órgano vulnerable, nos habla de las enfermedades ligadas a la herencia, nos habla de los factores de riesgo y especula incluso en el sentido de la casualidad, ¿no? Te tocó. Puede ser un término que se utiliza muchas veces en un argot general, ¿no? Sino que eso que nos está ocurriendo o que nos puede ocurrir tiene un sentido dentro de nuestra biología. Y no es un sentido cualquiera, es un sentido en tanto los síntomas son respuesta de adaptación del organismo que en primera instancia, sin lugar a duda, aunque tenemos que aliviarlo, en primera instancia tenemos que comprenderlos, comprender el sentido que tienen. Y esa comprensión nos permite responder a todas esas respuestas, ¿por qué a mí? ¿Por qué en este órgano? ¿Por qué este órgano? ¿Por qué el páncreas dejó de producir o liberar insulina? ¿Verdad? ¿Por qué, digamos, apareció un pólipo en el estómago? ¿Por qué hay intestino irritable? ¿O por qué se despigmenta la piel? Más allá de que intentar en primera instancia eh, aliviar, cortar, eh, desinflamar, el primer objetivo es comprender el sentido que tiene esta condición y perfectamente tiene un sentido muy preciso cada uno de estos síntomas y sobre ello vamos a estar hablando. Entonces, desde este enfoque que es un salto en el paradigma médico convencional eh, y que lo da precisamente un médico, una eminencia médica, definitivamente podemos encontrar muchas respuestas, pero también un cambio de dirección a la hora de entender, aliviar, sanar cualquier síntoma. Pero lo más importante y que siempre decimos desde las medicinas, de la medicina natural, que no son alternativas, quizás es la primera medicina, la medicina matriz y después surgen todas las otras, ¿no? Es prevenir, ¿verdad? Desde este enfoque podemos en primera instancia prevenir. Ese es el objetivo fundamental. Ahora, comprender lo que llamamos biodecodificación, que ya decíamos de entrada, que es un enfoque integrativo, que es un enfoque orientado a comprender en primera instancia el sentido biológico que tiene lo que llamamos enfermedad, es muy importante comprender la perspectiva integrativa que tiene. Integrativa en que no solo se queda en la historia personal, o sea, cómo este síntoma que estoy teniendo hoy o que está teniendo mi consultante o está teniendo quien le escucha o este patrón de comportamiento, puedo haberlo condicionado, esta respuesta de adaptación puede haber aparecido a partir de un conflicto, de una situación que viví en mi historia personal desde que tengo memoria o tengo conciencia de que existo, pero también desde el enfoque de la biodescodificación podemos encontrar esas respuestas en, en lo que llamamos periodo gestacional, ¿verdad? Y cómo se gesta ahí, en particular algo que denominamos proyecto sentido. Y cómo también nuestros síntomas, nuestros patrones, las cosas que nos pasan o vemos que se repiten una y otra vez en la familia o en los sistemas familiares
a veces generación tras generación, pueden responder a memorias transgeneracionales. Y actualmente hoy un campo de mucha evidencia e investigación es lo que denominamos trauma transgeneracional. Con eso podemos decir que ese sentido que tiene la enfermedad en primera instancia podemos encontrarlo en esas 5 leyes que propone el doctor Hammer, y vamos a estar viendo algunos tips para comprenderlo en el transcurso de esta actividad. Pero ese conflicto, ese momento en que nuestra biología entró en conflicto y comenzó a adaptarse, puede haber ocurrido incluso antes de que yo tenga conciencia de él. Puede haber ocurrido durante el vientre, mi espacio o mi tiempo en el vientre materno, cuando se estaba gestando mi desarrollo intrauterino, o incluso pueden haberlo vivido y tener una historia en mi familia y está teniendo un eco en mi experiencia de vida. Hay una frase categórica de Francois Dolto, una psicoanalista francesa, que ella decía: lo que una generación no resuelve a nivel psicológico o a nivel psíquico, se expresa en el cuerpo de la siguiente generación. Lo que una generación no logra resolver, lo que los abuelos no lograron resolver, puede expresarse en el cuerpo, en algún órgano, en algún comportamiento de la generación siguiente. Y también de ahí nace nuestra responsabilidad de dejarle una herencia en esa información que transferimos, dejar una herencia que sea saludable en lo que a nosotros corresponde, y en la medida que contemos con conciencia para hacerlo, ¿no? Eso, eso es fundamental dentro de este proceso de trabajo del que estamos hablando. Esto es fundamental en ese sentido. Entonces, en ese sentido, vamos a estar trabajando, vamos a estar trabajando en este sentido. Ujú. Vamos a estar trabajando en este sentido y vamos a estar respondiendo a preguntas, o ustedes van a estar respondiendo a preguntas en relación a este tema. Ahora, para comprender esto, yo los dejo con una frase. La frase dice: la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre bien. ¿Verdad? La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre bien. Entonces yo voy a pedirles, voy a solicitarle un minuto para hacer algo mientras ustedes se ponen cómodos ahí, o toman agua, o hacen algo para continuar con esta actividad. Un minuto. Muy bien, estamos de vuelta. Entonces, para comprender un poco sobre lo que nos propone el doctor Hammer y qué es la base para entender por qué a mí, por qué aquí, por qué ahora, y es algo que básicamente enseñamos, entrenamos a los estudiantes en las formaciones, en los cursos, es de alguna forma ese paso por paso para ayudar al otro a tomar conciencia, a comprender esa experiencia. Hago un pequeño paréntesis, les comento que la intención es justo este mes de agosto iniciar nuevamente esa formación ahí en Citas Aguascalientes, en el diplomado, en el entrenamiento en biodescodificación e hipnosis, porque la hipnosis es una herramienta que vamos a estar utilizando como base para ayudar a la persona a comprender y a sanar. Ahora, comprender la biodescodificación, ya decíamos que tenemos como punto de partida
las 5 leyes biológicas que nos propone Hammer, pero es una perspectiva que también integra lo que hoy llamamos psicogenealogía, ese aprendizaje que nos ayuda a identificar cómo estas situaciones que hemos vivido durante el proceso gestacional y transgeneracional pueden impactarnos hoy. Algo que es sumamente interesante y es también un tema que se ha difundido mucho. En los cursos aprendemos cómo identificar a través de nuestra genealogía, en nuestro árbol genealógico, cómo se están repitiendo patrones de los que no somos muchas veces conscientes. Y esta es una imagen que nos ilustra muchísimo el cómo trabajamos, el por qué nos pasan cosas que no deseamos o a veces cosas buenas, podríamos decir muchas veces, ¿no? Y es comprendiendo de alguna forma cómo funciona nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Cómo funciona nuestro sistema nervioso central y cómo tenemos una corteza cerebral que hemos en gran medida endiosado, decía Albert Einstein, o al menos le atribuyen esa frase, que nuestra sociedad occidental ha endiosado a a nuestra, a nuestra razón, al raciocinio, podríamos decir a la corteza prefrontal en el término neuroanatómico, pero ella, aunque tiene muy grandes músculos, solo tiene una función y esa función es servir. ¿Y a quién sirve? Pues sirve a nuestro sistema emocional. Podríamos pensarlo así, esa carreta que es algo moderno, sofisticado, está excelente, pero responde quien la guía, comúnmente en este caso es esa vaca o ese buey, no sé cómo, no sé qué sería, ¿no? Pero realmente es algo más arcaico, sin embargo es quien guía nuestra vida. Hay una frase de Blaise Pascal que dice, el corazón tiene razones que a veces la razón no comprende, ¿verdad? Y así sucede, nosotros desde nuestra razón, desde nuestro conocimiento, desde nuestra representación o nuestras creencias, decimos, bueno, me alimento sano, hago lo que dicen, duermo lo suficiente, eh, soy una excelente persona y sin embargo me pasan cosas malas o enfermo, ¿verdad? Pero definitivamente nuestra biología no responde necesariamente a todo este sistema de creencias, aunque no dudo para nada cuán valioso es alimentarse bien, hacer actividad física. Sin embargo, eso es insuficiente. Ahora, esa insuficiencia no depende de la suerte, depende de algo más y depende de cómo en gran medida gestionamos nuestros conflictos. Y no hablo de conflictos emocionales, hablo de cómo gestionamos esa experiencia que nos ocurren. Y aquí yo creo que es la parte más importante a entender de todo este proceso. Imaginen ustedes al doctor Hammer, este médico que contaba ya con varias patentes médicas, trabajaba ya por una, digamos, por pasión a la medicina, porque podía vivir de sus patentes. Sin embargo, él, de vacaciones con su familia, le disparan a un hijo que muere días después, prácticamente en sus brazos, y un tiempo después él desarrolla un cáncer de testículo, así como su esposa desarrolla también eh, una enfermedad oncológica. Y la pregunta que él se hizo es la que nos hacemos todos frente a ciertas circunstancias. ¿Por qué a mí? ¿Por qué aquí? ¿Y por qué ahora? Y definitivamente no encontró esas respuestas en todo el conocimiento médico que tenía. Comenzó a investigar, estando a cargo de una sala de oncología en Alemania, empezó a investigar con sus pacientes y también los que se consideraban factores de riesgo a enfermar, si bien estaban presentes en algunos, no, digamos, podían responder a esa pregunta. Y él fue un poco más allá. Y la respuesta que encontró es que lo que hoy llamamos enfermedad, y en particular la enfermedad modelo que él estudió fue el cáncer, responde en primera instancia a un conflicto biológico. Piense que aunque se ha difundido por ahí la idea de que se trata de un conflicto emocional o las emociones, no. La idea original nos dice que se trata de un conflicto biológico.
Por supuesto, la experiencia que se ha vivido va cargada de emociones. Si se dan cuenta, ese biochoc o shock biológico que vive la persona comúnmente es una experiencia aguda, dramática, que es una de las características para que ocurra. Es algo que muchas veces te agarra con contragolpe, de sorpresa. Pero los dos criterios más importantes a tener en cuenta y que podrían responder por qué estoy teniendo una enfermedad, no por qué aquí, pero sí por qué tal enfermedad o por qué enfermo, es que es una experiencia vivida en soledad. Y cuando hablamos vivida en soledad no quiere decir que la persona físicamente se encuentra aislada, sino que es vivida en soledad en el sentido de que la vive hacia adentro, no es capaz de hablar, de verbalizar, de expresar lo que está viviendo. Recientemente en un taller que estuvimos realizando sobre alteraciones de la piel o las afecciones de la piel, había una persona que había ya pasado por dermatólogos, endocrinólogos, y esta respuesta no la tenía. Sin embargo, cuando empezamos a explorar, a identificar, encontró con más facilidad y con cierta precisión ese por qué a mí. Una persona que se ha condicionado a vivir hacia adentro, a tragar ciertas situaciones cargadas de emociones, a tragarlas, a no expresarlas, a no accionar, a no verbalizar. Entonces, esto es fundamental. Esta es la tercera característica. Si bien las primeras no las podemos solucionar, a todos nos pueden sobrevenir situaciones o biochoc muy impactantes. Todos podemos vivir experiencias muy difíciles que sobrepasan nuestras habilidades para el momento, para solucionarlo. Si hay algo que sí podemos hacer es no vivirlo en soledad. Si algo disminuye la carga conflictiva, la intensidad del conflicto, es, como decimos los psicoterapeutas, ventilar, poner fuera, verbalizar, escribir, llorar, expresar lo que estoy experimentando. Eso disminuye por mucho la carga conflictiva y con eso la intensidad de los síntomas. Si estás viviendo una condición de enfermedad, revisa de alguna forma cómo estás gestionando tu situación, si estás siendo capaz de hablar, de verbalizar, no de la enfermedad, sino de lo que has vivido en algún momento. Esto es fundamental y es un principio básico en este sentido. Ahora, la cuarta característica de esos biochocs, de esas situaciones que pueden generar enfermedad desde este enfoque, que pueden hacer que nuestra biología entre en conflicto, es sin una solución satisfactoria. Vivo una situación que me sobrepasa, me agarra de manera sorpresiva, tiende a ser dramática, la vivo hacia adentro, no soy capaz de ponerla en palabras, no soy capaz de expresarlo. Y finalmente, mi biología, mi organismo, mi inconsciente biológico, si queremos llamarlo así, la vaca que veíamos aquí, ¿verdad? Siente que no, que todavía estoy en peligro, siente que todavía debo protegerme, siente que a partir de esa experiencia soy una persona insuficiente, no soy capaz, siente que he perdido algo y que necesito entrar en contacto con algo, siente que siento que mi territorio está siendo atacado, invadido, ¿verdad? Siento que voy a morir a partir de un diagnóstico o de una situación que viví y no hago lo suficiente para desconectar esa respuesta de amenaza, esa situación altamente estresante que me puso en situación de lucha y huida, que me congeló, me desconectó, que no pude poner en palabras, no pude expresar y finalmente tampoco pude solucionar. Si para nuestra biología, para nuestro organismo, para nuestra mente inconsciente no está solucionado, entonces, entonces ocurren respuestas de adaptación. Esa respuesta de adaptación en el contexto de la salud le llamamos síntomas. Los síntomas desde este enfoque provienen de que nuestra biología ha entrado en conflicto y no ha logrado solucionar. Y a partir de esta eh, insatisfacción, de esta no solución, aparecen estas respuestas. Ahora, lo curioso, que si bien esta es la primera ley
que nos dice que toda enfermedad es producida por un bioshock, por un conflicto biológico vivido en soledad y sin una solución satisfactoria, esta enfermedad también se expresa en dos fases. Y esto también es importante, porque no solo podemos identificar que la persona vivió un conflicto, incluso el tipo de conflicto atendiendo al tipo de síntoma, sino que también imagina que podemos saber en qué momento de la enfermedad está la persona, si ese conflicto biológico está en fase activa o si ese conflicto biológico se está solucionando. Ahora, la solución, y esto es lo más interesante, si tengo una formación en el contexto de la salud, puede romper muchísimo con el paradigma. La solución pasa por síntomas más ruidosos que el intento de solución pasa por síntomas más ruidosos, más intensos, incluso más peligrosos que la fase activa. Comúnmente cuando hay inflamación, hay infección, hay hemorragias y demás, estamos hablando de que el cuerpo está intentando solucionar ese conflicto, está intentando adaptarse o de alguna forma solucionar biológicamente eso que no pudimos solucionar a nivel real en este sentido. Por eso dicen ahí, tu cuerpo grita lo que tu boca calla. O sea, si lo vives en soledad, tu cuerpo intenta adaptarse y comienza a expresar síntomas. Ese es el sentido. Entonces, no solo sabemos o podemos identificar el origen del conflicto o el origen de los síntomas, sino también podemos identificar con gran precisión en qué fase está. ¿Y para qué sería importante esto? Cuando identificamos en qué fase se encuentra la persona, y esta es la segunda ley, el carácter bifásico de la enfermedad se expresa en dos fases, a partir de un biochoc o de un shock biológico, de una experiencia muy impactante, ¿verdad? A partir de una experiencia muy impactante, comúnmente vamos a entrar en fase activa, nuestro cuerpo intenta adaptarse. Y cuando hemos solucionado ese conflicto, entonces empieza a, digamos, readaptarse a la nueva normalidad, utilizando un término que creo que es popular en ese sentido, ¿no? Eso, esa ley es fundamental. Y lo más importante es que aunque no tengamos una formación profunda sobre este tema, sabemos que en cada fase podemos ayudar al paciente a que la transcurra de una forma saludable. Ya decíamos al inicio que lo ideal es prevenir. Lo más importante es prevenir la enfermedad. Y con esta conciencia, básicamente, si hemos vivido una situación, que comúnmente las situaciones que vivimos no podemos controlarlas, por ejemplo, los desastres naturales, no podemos controlarlas, eh, digamos a veces situaciones familiares como o accidentes, no podemos en primera instancia controlarlos, pero sí podemos evitar que esas experiencias se conviertan posteriormente en conflictos biológicos que nos lleven a situaciones muy limitantes o incluso la muerte. Entonces sabemos que en la fase activa, cuando identificamos que una persona está en fase activa, podemos realizar un grupo de acciones y en los cursos vemos las herramientas para realizarlas para favorecer la solución de este conflicto. Y cuando la persona está precisamente en la fase de solución, desarrollamos acciones que también lleven al consultante a no detener esa fase, porque muchas veces y con muy buenas intenciones tomamos acciones, incluso acciones de salud, acciones médicas, que sin comprender este proceso, sin comprender el proceso bifásico de la enfermedad, lejos de ayudar, sencillamente detienen o bloquean un proceso de salud en este sentido. Hay, digamos, como decíamos, la medicina real no es una alternativa, no es un complemento, es la medicina real y que también podríamos encontrarla en los orígenes de lo que es la medicina convencional. Sócrates, que el cuerpo crea la enfermedad para curarse, ¿verdad?
En ese sentido, decimos desde la biodescodificación que lo que llamamos enfermedad es una solución de adaptación, que no es muy racional para nosotros, porque ¿qué sentido tendría un síntoma si lo miramos así? Es algo molesto y es algo que hay que quitar. Pero por supuesto que es irracional, por supuesto que es molesto, pero tiene una lógica. El nombre lo dice, biológica. Es la lógica de la biología, la lógica de la vida. Y podríamos explicarlo de muchas formas. Imaginemos que accidentalmente nos golpeamos una zona del cuerpo, ¿verdad? Y ese golpe es el biochoc, ¿verdad? Es un shock biológico real, nos golpeamos. Y posterior a eso, el cuerpo entra en fase de solución. ¿Y en qué consiste la solución? Aparece inflamación de esa zona. ¿Y qué función tiene la inflamación? Bueno, en primera instancia, tiene la función de aislar ese tejido para, de alguna forma, protegerlo, si se quiere ver así, ¿verdad? Para protegerlo. Pero pensemos que usted come algo que tiene toxinas y usted tiene vómitos y diarreas. El vómito, las diarreas, son la solución biológica, es agradable. Ninguna de esas manifestaciones, ni la inflamación, ni el vómito, es agradable, pero es la forma que tiene nuestra biología para equilibrar, para expulsar algo que puede ser dañino para nuestro cuerpo. Ahora, la gran diferencia es que estos dos que acabamos de mencionar, estos dos ejemplos, nos hablan de conflictos reales, ¿verdad? Ahora, pensemos en los conflictos que son simbólicos y es aquí donde los humanos, digamos, nos complicamos un poco. Un perro se come un hueso muy grande, difícil de digerir, y es probable que desarrolle como mecanismo de adaptación un pólipo en el estómago. Y ese pólipo, que tiene la capacidad de segregar 10 veces más ácido clorhídrico, esa respuesta excepcional, tiene una función, la función de degradar ese hueso real que está ahí, ¿verdad? Y una vez que lo degrade, que sería la fase activa, en la fase de solución, algunas bacterias degradarían el pólipo, que el perro estaría expulsando, evacuando después en las heces y pueden verse heces con sangre y demás. Sin embargo, en el caso de nosotros los seres humanos, si nos tragamos un hueso real, lo más probable es que conscientes de ello vayamos directo al médico, ¿no? Y hayan procederes médicos para solucionarlo. Pero ¿qué pasa si el hueso que yo me trago es simbólico? Si hay alguna situación en mi vida que me resulta muy difícil de digerir, ¿verdad? Y mi sistema nervioso, mi cerebro, activa esa respuesta de solución, así como lo hizo en el perro. Si usted va al médico, el médico no va a ver ningún hueso. El médico va a ver un pólipo. Y por supuesto que va a interpretar que el pólipo en sí es problemático, como lo es el nódulo, el tumor, así lo va a ver el médico. Pero no comprende que no surgió porque sí, surgió con un sentido biológico y es degradar un hueso, pero en este caso no es un hueso real. Si nosotros, para poner un ejemplo, ahora mismo aquí imaginamos un limón, es probable que podamos salivar porque imaginarlo activa eh, las mismas zonas neuronales que generan la respuesta neuroendocrina de salivación. Pues cuando vivimos una situación muy impactante de la que no hablamos, no expresamos, no solucionamos, entonces mi cuerpo va a activar esta respuesta porque él está diseñado para que sobrevivamos. Y ese pólipo es un recurso último de supervivencia cuando no tenemos solución a una circunstancia. Ojalá se comprenda un poco esto. Si no, ahorita en las preguntas podamos responderlo. Ahora, ¿cuál es el objetivo fundamental o la piedra filosofal desde el enfoque de biodescodificación? En primera instancia, es ayudar a que mi paciente o yo en mi caso, si estoy viviendo alguna situación, tomar conciencia de mi biochoc, ¿verdad? De ese conflicto que yo viví en algún momento, de esa circunstancia que mantiene activa esta respuesta. Porque, ¿qué crees? El médico, con muy buena intención, quizás decida extirpar ese nódulo
extirpar ese tumor, ese pólipo, pero si el conflicto sigue activo, ¿qué crees que van a pasar dentro de unos meses? Pues es muy probable que vuelva a aparecer. Entonces, cuando se habla de recidiva, cuando vienen situaciones mucho más conflictivas, entonces muchas veces, y eso no quiere decir que una intervención quirúrgica no pueda salvar la vida a alguien, por supuesto que sí, pero por sí sola es insuficiente, tan insuficiente como comer sano, ¿verdad? No es suficiente en este sentido. Desde este enfoque, si una persona tiene una obstrucción intestinal, por supuesto que necesita un servicio de urgencia, una intervención quirúrgica de urgencia, pero esa acción me salvó la vida, pero es insuficiente si el conflicto sigue activo, porque puede aparecer posteriormente una nueva obstrucción, un nuevo tumor, etcétera. Se comprende este punto, entonces nuestro objetivo es ayudar no solo a comprender por qué a mí, por qué en este órgano, porque eso responde a la tercera ley, que es muy precisa, muy milimétrica, incluso el mismo Hammer decía, si falla en algún caso, renuncio a todo esto. ¿Por qué es tan precisa? Porque son leyes biológicas que se cumplen sí o sí en este sentido. Y él descubrió una correlación impresionante de algo que venían diciendo autores como Louis Hay, que estoy seguro que muchos han escuchado y demás, de esa correlación entre órganos y emociones o conflictos en particular. Pero él encontró esa correlación en la embriología, ¿verdad? Y de acuerdo al origen embrionario de cada tejido, de dónde se formó cada tejido, es el tipo de conflicto al que va a responder. Sabemos que una lesión o una afección en la epidermis, una, digamos, esta capa más superficial de la piel, responde sí o sí a conflictos que tienen el origen en la ruptura de contacto, las separaciones, los duelos o contactos impuestos, ¿verdad? Toques no deseados, interacción con personas no deseadas o por el contrario, distanciamiento de personas con las que deseo el contacto. Entonces, esto es fundamental. Sabemos que la mayoría de las alteraciones que encontremos en la mayor parte del sistema digestivo, exceptuando los 2/3 superiores del esófago, van a responder sobre todo a conflictos de bocados indigestos, hablando simbólicamente. Bocados difíciles de digerir, difícil de absorber, difícil de expulsar, ¿verdad? Bocados muy pesados que estoy tragando a día y siento que no puedo irme de ahí. Esa es una pista excelente para identificar el origen del síndrome de intestino irritable. Todo esto es fundamental tenerlo en cuenta. Como problemas asociados a, digamos, el pericardio, la pleura y demás están asociados a conflictos de preocupación por la integridad, o por ataque a la integridad, por temores conflictos muy específicos, como todos los temas o la mayoría de los temas del sistema osteomioarticular responden a conflictos de valorización y movimiento, ¿verdad? El sentir que no estoy apto para dar el paso, el sentir que soy insuficiente, que no soy adecuado para tal actividad o fui desvalorizado, puede impactar a diferentes niveles del soma en dependencia del tipo de conflicto, pero con una precisión milimétrica. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque atenderlo ayuda a procesos de rehabilitación más efectivos, evita o podemos prevenir muchas alteraciones cuando lo tomamos en cuenta. Entonces es fundamental, y aquí estaríamos respondiendo en gran medida el por qué aquí, por qué este órgano, pues está muy relacionado con el origen embrionario del órgano y su relación con el tipo de conflicto. Y todo esto de una manera accesible, comprensible, didáctica y práctica lo compartimos en los entrenamientos en biodescodificación e hipnosis como este que estamos planeando para realizar en cita a partir de mediados del próximo mes, en este sentido. Igual si quieres un primer acercamiento el día 2 y 3 vamos a estar realizando en
Convenio concita también una formación en hipnoterapia cognitivo-conductual para el control del peso, donde incluimos esa interpretación desde la biodescodificación del sobrepeso y cómo abordarlo desde la raíz de una forma profunda. Ahí pueden comentar si están interesados también en este tema o revisarlo con el profesor Roberto. Ahora, esta es una pregunta típica que podríamos realizar en este sentido, ¿verdad? ¿Por qué ahora siento más dolor que antes? Ahora si estoy sanando, ¿por qué siento más dolor que antes? Bueno, ya decíamos ahorita, ¿no? Cómo la fase de solución del conflicto, cómo esta fase de solución, los síntomas tienden a ser más ruidosos, más dolorosos que en la fase inicial. Definitivamente cuando vamos al médico es cuando nuestro cuerpo está tomando acción para solucionar ese conflicto. Está intentando aliviar o degradar o solucionar todo eso que se generó en la primera etapa. Entonces, entre más intensos sean los síntomas, por algunos síntomas en particular asociados a la inflamación, a sangrados, fiebres, colonización de bacterias, virus, hongos, tienen también un sentido biológico ahí, están cumpliendo una función, pero sobre todo nos habla de que la persona está en la segunda fase. Y como decía, saberlo es genial, es imprescindible para prevenir complicaciones, pero sobre todo para generar esa sanación de raíz que es muy limitada desde la perspectiva convencional y desde la que salen etiquetas como enfermedades crónicas o esto es incurable. Desde este enfoque decimos que lo que llamamos incurable quiere decir curable desde el interior, ¿verdad? Ese curar desde el interior implica activar los recursos que trae, incluye abordar el conflicto desde este enfoque biológico, algo que revisamos y entrenamos en nuestra formación, pero sobre todo que si hoy estás aquí escuchando, visualizando este video, también es porque el dolor puede ser un gran maestro, puede ayudarnos a abrir nuestra conciencia, a salir de la anestesia social, de la anestesia habitual y entrar en un proceso de crecimiento desde una comprensión diferente, valiosa, actual, de cómo abordar el proceso de salud-enfermedad, de cómo sanar y de cómo ayudar a otros a hacerlo, también en este sentido. Entonces, ¿por qué aquí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Tiene una respuesta precisa, una respuesta valiosa dentro de la biodescodificación, partiendo de estas 5 leyes, de las que mencionamos 2. La primera que nos dice que esa enfermedad, esos síntomas, están ahí porque en algún momento experimentaste un biochoc o traes la memoria de un biochoc de tu vida gestacional o incluso de traumas transgeneracionales que se vivieron en otras temporadas de tu existencia. Pensémoslo en tus padres, en tus abuelos, etcétera. Y eso, algunos podrían cuestionarlo, pero nadie se lo cuestiona cuando se hablan de enfermedades asociadas a la herencia, ¿verdad? Incluso al cromosoma X o al Y, cómo se van en la generación, pues así mismo, los traumas transgeneracionales se transfieren. Actualmente se considera se transfiere en lo que antes denominó ADN basura, ¿no? O ADN no codificable, y que sabemos que epigenéticamente se va transformando por exposición al ambiente, a las emociones, a una mala alimentación. Todos son factores que influyen, pero lo valioso, lo interesante, es que también hay una especie de resiliencia epigenética, y que todo eso también puede reconfigurarse, puede solucionarse, y la biodescodificación propone excelentes herramientas para desbiologizar, descodificar, solucionar estas alteraciones. ¿Qué nos dice la segunda ley? El por qué a mí, bueno, pues porque viviste o se vivió un biochoc que ha llegado, ha hecho eco hasta ti, depende en este sentido. ¿Y por qué ahora? Bueno, ahora
Quizás tu cuerpo está en el momento, tu organismo está en el momento de dar solución a ese conflicto y por eso aparecen ciertos síntomas, ¿verdad? Muchas veces después de un periodo intenso de estrés, las personas se mantuvieron activadas para sobrevivir, no dormían, se mantenían alerta, pero una vez que pasó el conflicto, como puede ser, decíamos, un desastre natural, una guerra, un accidente, incluso las personas llegan al hospital muchas veces sin dolor porque se activó ese mecanismo automático de anestesia para que sobrevivas. Y justo cuando llegaste allí, entonces aparece, la persona se desvanece, la persona desmaya, la persona entra en contacto con el dolor, pues quizás ese por qué ahora responde en gran medida a esta dinámica en particular y tiene que ver con el carácter bifásico de la enfermedad. Ese por qué aquí, por qué este órgano, a qué conflicto responde, ojalá podamos interactuar ahora a través de preguntas y respuestas durante unos minutos, si hay algunos oyentes que estén interesados, y podamos responder un poco más con ciertos detalles eh, ese por qué aquí, por qué este órgano, a qué conflicto responde, y ojalá también nos quede tiempo para dar algunos tips de posibles soluciones. Insisto, esto lo vemos en detalles con materiales complementarios, con casos clínicos en las formaciones que realizamos. Entonces, básicamente, esta es la propuesta inicial. Ojalá ahora podamos tener un pequeño diálogo para aclarar cualquier duda, cualquier pregunta que tengan ustedes por ahí. Bueno, profesor Raby, obviamente hay muchos caminos para llegar, decía yo antes, a Roma. Ya últimamente digo hay muchos caminos para llegar a Beijing, ¿no? Sí, Un poco ironizando. ¿Qué quiero decir? Que eh, ya las culturas antiguas, lo que indudablemente se ha condensado dentro de esta tendencia de la biodescodificación y las leyes biológicas de Hammer, ya tiene antecedentes, indudablemente. En las culturas antiguas siempre se vio como, en el caso del hombre, obviamente, se crean patrones que involucran, perdón, cambios fisiológicos, cambios anatómicos, junto con cambios conductuales, o sea, como un paquete único, ¿no? Por exacto, lo tanto, a la luz de la ciencia actual, el hallazgo y los planteamientos que sostienen a la biodescodificación desde las leyes biológicas, es una contribución más, dándole continuidad y contexto actual a todo esto que ya venía siglos atrás. Profesor, entonces, ante determinados conflictos, por ejemplo, en la capacitación, el curso, el diplomado de biodescodificación que incluye también hipnosis, claro, por la potencialidad que tiene la hipnosis de trabajar los conflictos profundos arraigados, ¿o me equivoco? exacto. De hecho, la herramienta fundamental que vamos nosotros a utilizar dentro de el- la identificación, para identificar los conflictos biológicos, para ayudar a solucionarlo, pero también para generar algo que necesitamos todos, ¿no? Que desde el enfoque biológico o de la biocodificación se le denomina facilitar la vagotonía, ¿no? Ese estado de tono vagal, porque todos andamos hoy, dicen algunos por ahí, intoxicados de cortisol, en modo lucha y huida, y necesitamos todos volver a tener un tono de predominio vagal, sobre todo en la noche, ¿no? Para repararnos, es el estado ideal para que el cuerpo se repare, pero al que es difícil acceder porque tenemos a veces eh, no solo más de 10 eh, cosas por resolver o queremos resolver, queremos producir, queremos consumir, queremos vivir según un estándar,
Entonces, la hipnosis es una técnica ideal no solo para ayudar al paciente a tomar conciencia, decíamos que es la base, ayudar al paciente a solucionar estos conflictos, sino para generar ese estado ideal, ese estado óptimo de funcionamiento para que nuestro cuerpo, con su perspectiva, con su sabiduría, pueda volver al equilibrio, pueda volver a la armonía que debe experimentar. Como se dice en algunas perspectivas orientales, para despertar a ese sanador interior, ¿no? Entonces, ese es una herramienta, la hipnosis, que vamos a estar utilizando y de la que vamos a estar platicando en un próximo encuentro para los que estén interesados en acercarse a esta práctica, a esta experiencia. Por acá, por el chat, nos pregunta Norma de Loera, textualmente, leo, profesor. Sí, Entonces se debe ir al pasado para encontrar esa situación y ponerla en el presente para poderla sanar, volver a hacer figura, volverla a hacer figura. Nos pregunta ella ajá. Yo que creo que la idea de volverla a hacer figura quizás la entiendo desde un enfoque gestáltico, ¿no? La perspectiva sí, figura-fondo, ¿verdad? sí, En ese sentido, hay una frase de Enrique Corbera que dice que nos enfermamos inconscientemente y es importante hacernos conscientes para sanar inconscientemente, porque es nuestro cuerpo quien definitivamente sana, ¿verdad? Entonces, es de alguna forma traerlo a la conciencia, identificarlo, para tomar las acciones reales o simbólicas que sean adecuadas para este momento, para que nuestro organismo, si queremos llamarlo así, lo recoloque en el pasado, pero lo recoloque desconectado del presente. Pongámoslo así muy sencillo. A mí me muerde un perro en la infancia y yo me quedo con un registro de que los perros son peligrosos o amenazantes. Y frente a ese registro, cada vez que yo veo un perro voy a entrar en pánico, ¿verdad? Hacer biodescodificación de una fobia en este caso sería traer esa experiencia al presente para que la mente le dé un significado diferente o la desconecte, metafóricamente hablando, diga, bueno, ya eso pasó, aquello que pasó allá no tiene por qué afectarme aquí ahora, y lo recoloque en el pasado de una forma más saludable. Entonces, quizás, siguiendo la perspectiva, sería hacerlo figura para llevarlo a un fondo de una forma más adaptativa. Básicamente sería una de las experiencias, ¿no? Aunque hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Nosotros decimos básicamente, toma conciencia y toma acción. No, no es suficiente tomar conciencia. Es toma conciencia y toma acción para que te lleve a una conciencia diferente. Hay un estudio de Harvard que cita el doctor Gabor Maté, con quien tuve la suerte de hacer una breve formación, que dice que se estudiaron personas que estaban desahuciadas, esto que algunos denominan estado terminal o fase terminal de la enfermedad, ¿no? Enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades, digamos, que comúnmente llevan muy rápido a las personas a la muerte. Hicieron estudios en personas que habían tenido lo que en el contexto médico denominan remisión espontánea y otros podrían llamar milagros, sencillamente personas que sanaron. Y un denominador común en todas estas personas es que habían cambiado su relación consigo mismo. O sea, la forma en la que se veían, ¿verdad? Cambió de una forma tan importante que su biología modificó esa respuesta de adaptación y definitivamente sanaron, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos en biodescodificación, al menos el objetivo terapéutico, lo que hacemos a través de la hipnosis es de alguna forma que la persona comience a relacionarse de una forma diferente con ciertas memorias, con ciertas experiencias que están ahí. Y cuando logramos que haya una resignificación, una reprogramación y se tomen acciones que sean coherentes con esa nueva conciencia, entonces nuestro cuerpo comienza a remitir de los síntomas, empieza a apagar
esas alarmas que tiene ahí, de alguna forma, ¿no? Y perfectamente comentar aquí que tenemos, el profesor Collado y yo hemos hablado de cómo también se podrían integrar, o se puede integrar definitivamente, lo que vamos a sistematizarlo, este enfoque con la medicina china, porque si miramos a las raíces de ambas, no hay diferencias en ese sentido, en esa mirada holística, en esa mirada integrativa y demás que se tienen en cuenta, ¿no? Y la primera formación que yo recibí en este campo la hice con una persona que estudió directamente con Hammer, pero que antes, un profesor brasileño, había tenido una formación muy extensa en medicina china y le preguntaba a él, a sus maestros de medicina china, y le decían específicamente que tenían, desde la medicina china podría interpretarse con este mismo sentido y que el objetivo básicamente de alguna forma era generar ese o facilitar ese equilibrio que es natural en el organismo humano en este caso. Entonces, dentro de nuestro proyecto, lo hemos hablado, lo hemos ido escribiendo en alguna medida, está específicamente esa integración desde la medicina china y el enfoque de la biodescodificación y la hipnosis en particular. Ujú. Sí, y tenemos previsto que en el diplomado íbamos a agregar pues un módulo donde se integre precisamente, ya en el diplomado que comienza el día 14 de agosto, aprovecho para hacerle el comercial informativo. En este diplomado ya incluso vamos a agregar el módulo de lo que ya hemos adelantado un poco Reiby y yo, sobre cómo se puede trabajar el origen del problema desde las dos perspectivas, lo cual indudablemente hace mucho más, digamos, tal vez efectivo el abordaje, y no necesariamente con acupuntura, ya lo habíamos hablado, con técnicas de digitopresión o otras técnicas blandas que pueden estar al alcance de cualquier tipo de terapeuta. Bueno, pero eso es parte de lo que va a ser el diplomado. Va a tener 8 módulos. Comenzamos el día 14, pero antes, baby, el próximo día 6, los vamos a invitar. Si no hay otra pregunta por ahí por el chat, de todas formas nos pueden hacer llegar las preguntas posteriormente. El próximo día 6 a las 7 de la noche los queremos invitar a la próxima plática. La próxima plática, en este caso, cómo funciona la hipnosis, mitos y evidencias científicas. Yo creo que hay un gran privilegio de tener como profesora Reiby. Uno no, pero mejor, bueno, uno agrupado por 3 raíces y hasta por 4. Uno, Reiby es psicólogo clínico. 2, se especializó en hipnosis clínica. 3, Reiby es máster en medicina natural tradicional, por eso accede a que hagamos esta integración precisamente con la medicina tradicional china, puede ser con otra forma médica ancestral. Y cuarto, es un especialista que se formó en la biodescodificación con expertos que directamente pues han bebido de la fuente original de toda esta tendencia. Por lo tanto, hay 4 razones importantes para que sigan con nosotros, pregunten, recuerden, tenemos el próximo día 6 una plática de 7 a 8. Tenemos ya el 14, el inicio del diplomado con Reiby. Por lo tanto, los estamos invitando a que nos sigan. Van a seguir recibiendo pues, información al respecto. No se pierdan esta plática, porque hay muchos mitos con la hipnosis y hay muchas fundamentaciones también o evidencias que podemos considerar científicas. ¿Eso no, profesor?
100%. Entonces, y aquí vamos a estar ya haciendo prácticas en esta actividad del próximo, del próximo eh, miércoles, ¿verdad? Vamos a estar haciendo una práctica básica para que se comprenda el potencial que tiene y cómo funciona. Y de alguna forma desmitificar un poco la hipnosis que se presenta en el espectáculo y demás. Bueno, pues muchas gracias. Alguien puede abrir el micrófono si desea o no. Alguien preguntó de qué trata el diplomado. Eh, Ah, bueno, pues maestro, hable usted. Gordillo Avendaño. Sí, como no. Nuestro gran amigo y especialista en medicina natural, digo, en acupuntura humana, Jorge Avendaño. Claro, cómo no. Soy su hermana, Era la hermana. Yo pensé que era Elvira. él, pero me da gusto igual. Gracias. Adelante, Ravi. Pues Sí, explica. el diplomado es una formación que vamos a estar realizando en biodescodificación e hipnosis, ¿verdad? En cómo comprender la enfermedad, los síntomas desde el enfoque de las 5 leyes biológicas, pero sobre todo cómo utilizar la hipnosis y múltiples técnicas para identificar estos conflictos que son la base y lo más importante, para prevenirlos y solucionarlos a los niveles que es posible en este sentido. Entonces, es un diplomado práctico, un diplomado didáctico, un diplomado que nos ayuda a todos a comprender nuestra situación de salud, cómo prevenirla, cómo solucionar algunos síntomas, pero sobre todo ayudar a otros, cómo ayudar a otros a través de estas técnicas para solucionar a veces estas situaciones que en el contexto convencional no se solucionan, porque como decíamos, la medicina convencional es excelente sobre todo frente a situaciones agudas, ¿verdad? Eso nadie lo puede dudar. Sin embargo, en el contexto de lo que hoy se conocen como enfermedades crónicas o en el malestar general o el sufrimiento humano que va más allá de la enfermedad, a veces son temas existenciales, la biodescodificación responde de una forma muy profunda a esas preguntas, ¿no? El por qué a mí, por qué aquí, por qué ahora, por qué estoy funcionando y repito este patrón una y otra vez en mi vida, ¿verdad? Y cómo de alguna forma colapsar esos patrones, colapsar esas respuestas de adaptación, es lo que vamos a estar viendo básicamente en este diplomado, que va a ser eh, híbrido o mixto, parte en línea con acceso a las grabaciones y parte presencial en Aguascalientes. Sí, el que desee, en este caso, pues acá la hermana de nuestro buen amigo Jorge, pueden solicitarnos directamente al WhatsApp de cita que aparece en pantalla. El programa del diplomado completo por módulos serían los jueves, tarde-noche, los encuentros virtuales y cada 2 meses y medio, 3 meses, tendríamos acá un encuentro los sábados en la tarde-noche, con el objetivo de que intercambien de forma vivida, directa, con el profesor en los abordajes terapéuticos. Y en este caso, si aún así no pueden acompañarlos los que sean de muy lejos, recuerden que será en vivo todas las prácticas también que se realicen y las pueden también pues, disfrutar y tener acceso directo en vivo. Esa más o menos la mecánica del diplomado. Jueves, tarde-noche, una vez por semana y cada 2 meses y medio se le daría en el calendario con tiempo suficiente los encuentros presenciales los sábados, que no invalidan la clase de los jueves. Sería una clase adicional que se estaría. Además de eso, para los que vengan a Aguascalientes, generalmente en la mañana de ese sábado se da un taller de un tema específico al cual tendrían acceso también los que están en el diplomado con descuentos muy importantes. O sea que tienen doble motivo para venir a Aguascalientes, todos aquellos que puedan, cada 2 meses y medio o 3 meses, según el calendario. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? Cerramos sesión, pero nos vemos el día 6 a las 7 de la noche acá por Facebook Live o de preferencia
pueden solicitarnos también, si gustan, acceder a través de Zoom directamente en el número de WhatsApp que aparece abajo. Exacto. El programa, de cualquier forma, en detalles, por Que módulo, nos escriban, los temas, claro, los tiene cita, entonces que con sí, gusto se los comparte y les explicamos cualquier detalle o duda. Muy bien. sí, a cualquier interesado que nos solicite programa completo. Vale la pena realmente, es una oportunidad para cualquier tipo de terapeuta, insisto. Un médico, hasta un terapeuta naturista de perfil maya, de perfil tolteca, olmeca, santero, neurólogo, el que guste, porque con todos nuestros pacientes tenemos un contacto personal y la parte psicológica y las cosas arraigadas metidas dentro indudablemente frenan cualquier tipo de tratamiento que hagamos. De ahí la importancia que le damos en citas a este curso. Gracias. Muy bien, excelente noche. Entonces, yo me voy a retirar porque tengo que integrarme en una actividad Sí, tú tienes tu docente que tengo en diplomado, línea. David. Exacto. Muchas gracias, Muy hermano. bien. Muchas gracias. Nos vemos el próximo día. Saludos. Saludos Saludos. a todos.